Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Los retos y desafíos que tiene el gobierno que se inaugura el próximo 24 de mayo son múltiples. La economía sin duda es fundamental. No se debe olvidar que para atender este rubro hay que resolver, hay que mitigar la pandemia. Hay que tratar temas como la deuda, la inversión, la reactivación económica, el gasto fiscal, la seguridad social, el empleo y la reforma tributaria. Estos, sin duda, son rubros que necesitan definiciones claras. El gobierno de Guillermo Lasso será, que duda cabe, liberal. Creemos en una economía libre, emprendedora y de oportunidad para todos. Así se plantea en el plan de gobierno. Ese es el plan de gobierno justamente del presidente electo. Esta noche vamos a debatir sobre esos retos, esas conveniencias y aspiraciones del próximo gobierno y, por cierto, del Ecuador. Para ello hemos invitado a las siguientes personas. Gracias al economista Alberto Acosta Burneo. Alberto Acosta Burneo, muchas gracias. Él es analista de temas económicos. Gracias también a Diego Mancheno. Él fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de la PUCE aquí en Quito. Gracias a Pablo Arosemena, expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Nos acompaña Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Gracias a la audiencia, bienvenidos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. Como ya lo comentabas, Andrés, esta noche abordaremos un tema que preocupa a todos: la situación económica del país y los retos a los que se enfrenta el presidente electo Guillermo Lasso. La economía del país ya estaba en crisis por los bajos precios del petróleo y el alto nivel de endeudamiento que dejó el gobierno correísta. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 hizo que esas líneas rojas se hicieran aún más intensas. Por ejemplo, el país tiene actualmente una deuda cifrada en 45.100 millones de dólares. El gobierno saliente sostiene que esta vez, afortunadamente, sí le entregarán al nuevo mandatario las cifras reales, lo que le permitirá tomar mejores decisiones. Explican que la composición de la deuda externa es mejor que la que ellos encontraron, pues China dejó de ser el principal acreedor y ahora son los organismos multilaterales a los que les debemos 19.000 millones de dólares. Pero dicen que esta es una deuda más barata y en mejores condiciones. Otro problema del Ecuador es la tasa de pobreza, que por ahora alcanza el 32%, y la tasa de desempleo a enero de 2021 se ubica en 5,7%. Sin embargo, según el Banco Central, también hay cifras positivas. Por ejemplo, en el 2020, pese a la pandemia, tuvimos una inversión extranjera de 1.016 millones de dólares. Esta es la tercera mejor cifra desde el 2010. Y los expertos dicen que se prevé un crecimiento económico durante este año del 3%. Con estas cifras, Andrés, veamos qué dicen nuestros invitados sobre el país que recibirá Guillermo Lasso en el ámbito económico. Eso vamos a plantear y voy a empezar con Diego Mancheno para conocer su apreciación. Ya hemos puesto algunos datos, pero ¿en qué condiciones recibe el nuevo presidente la economía? Buenas noches. Buenas noches. Podríamos empezar señalando que efectivamente la situación macroeconómica es delicada, es crítica, no solamente delicada. El nivel de deuda es muy alto, el costo de la deuda sobre la carga fiscal es también demasiado alto, entonces eso restringe la flexibilidad en el ejercicio fiscal. La actividad económica está contraída. Yo siempre he dicho que la crisis de la pandemia no provoca un cierre y una apertura normales, digamos. Esto implica destrucción de riqueza y el empezar nuevamente implica también generar nuevos procesos productivos que van a llevar tiempo. Sabemos que el desempleo es alto, los niveles de pobreza han crecido significativamente. Estamos hablando de que 1/3 de la población es pobre, que cerca del 15-20% de la población está por debajo de la línea básica de extrema pobreza. Entonces, los desafíos
que tú señalabas al principio en la introducción son muy ciertos, pero posiblemente te faltaba uno que me parece que es importantísimo, el de la institucionalidad. Ah, no, eso es fundamental. Es fundamental. Y la pandemia y la vacunación, sin duda. Claro. Gracias, Diego. Voy a ir con Alberto Acosta. Alberto, en el transcurso de los últimos meses, de los últimos años, se habló mucho de este que ya es casi un lugar común, si es que se deja o no la mesa servida. ¿Qué ocurre con el gobierno de Moreno, la mesa y el gobierno de Lasso? Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Lamentablemente ya no existe mesa. Tenemos que construir una nueva mesa y ese es el desafío de este gobierno. Se arrastran 3 crisis en paralelo. Una crisis fiscal que nació en la bonanza, cuando se expandió de manera irresponsable el gasto público, pensando que el precio de $100 por barril iba a ser eterno. Una crisis productiva, una crisis de competitividad. El país es caro para producir, caro para consumir. El resultado, la producción está deprimida. Y la tercera crisis viene por el lado de la pandemia, que agrava las crisis anteriores. Y entonces lo que tenemos que estar muy claros desde este momento, para corregir los problemas, tenemos que empezar por vacunar, vacunar y vacunar. Pero eso es necesario, pero no suficiente. La economía tiene que reactivarse solucionando las otras 2 crisis, la crisis productiva, la falta de inversión, la falta de generación de empleo y la crisis fiscal. Eso es un tema que va mucho más allá de la recuperación, requiere de corregir los problemas de fondo del país, no solamente de un tema provocado por la pandemia. Sin duda lo que usted dice es absolutamente cierto. Hay que vacunar, vacunar y vacunar. Pero para eso, Ana Patricia, se necesita recursos, se necesita dinero. Incluso el presidente tendrá que pagar salarios, el presidente que se posesiona el 24 de mayo, pagar salarios ya el 1 de junio. Y no hay plata en la caja fiscal. Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, la crisis es grave. Y detrás de esas crisis están familias. Así es. La tasa de pobreza, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en las zonas rurales, es de más del 47%. Es crítico que en un país cerca de la mitad de la población en zonas rurales viva bajo la línea de pobreza. Y esto es solo considerando la pobreza por ingresos. De hecho, América Latina ha sido tradicionalmente ya parece un cliché, el continente más desigual del mundo. Y la CEPAL ya nos auguria que Ecuador va a tener la tasa de crecimiento más alta en la desigualdad. El coeficiente de Gini, que es como se lo maneja, va a subir en más del 6% en el Ecuador. Ahora, la tesis es que hay que primero tener riqueza para luego provocar la distribución adecuada. Sí, yo no concuerdo con esa tesis. Creo que es fundamental la redistribución y combatir la desigualdad. Bueno, pero no hay que hacer bueno para el pobres a todos, crecimiento. pues. No, absolutamente. De Ahí hecho, estamos todos iguales. hay un estudio de la OECD, que es este conglomerado de países más ricos, que muestra menor desigualdad, más crecimiento. Pero definitivamente en la situación del país donde no hay fondos, hay que corregir los temas fiscales también, pero sin dejar los temas sociales. Pablo Arosemena, su apreciación respecto a cómo recibe el nuevo gobierno la economía. Buenas noches. Gracias por la invitación, Andrés. Saludos para el panel y para todos tus televidentes. Ha pasado una semana y ya se respiran aires de libertad. Es un desafío enorme, pero mira cómo la mera percepción de un presidente electo con las ideas claras y con un buen plan de gobierno y equipo ya genera lo que se ha venido a acuñar el efecto Lasso, que es la caída dramática, sin precedentes del riesgo país, casi 400 puntos solamente con el anuncio del presidente electo. Entonces, eso es algo positivo porque significa financiamiento más barato para el país y para los ecuatorianos. Ahora, esas son las percepciones. Vamos a las realidades. Lo primero tiene que ver con sin vacunación no hay recuperación, como decía Alberto. Eso es clave. Más que recursos, aquí lo que se requiere es liderazgo, que es justamente lo que no ha tenido el gobierno saliente y lo que nos parece que se va a ver un claro contraste con el liderazgo que sí va a haber en el gobierno de Guillermo Lasso. Luego tenemos una economía del sector público, que es la que está realmente enferma. A veces confundimos y pensamos que es el sector privado el problemático. Realmente el sector privado es como ese amigo que apoya a un borrachito y lo saca de la fiesta, pero el borrachito es el Estado, el amigo que lo apoya es el sector privado. De alguna manera hay que acabar con ese borrachito que es la despilfarra y eso tiene que ver con eficiencia en el gasto. Y por último, el tema del sector privado, el amigo que sostiene a ese borrachito y es la falta de competitividad. Y ahí está el desafío, que es lo que en todos estos años prácticamente se hizo nada para mejorar y mucho para empeorar. Eso tiene que ver no solo con la reforma tributaria, también con la reforma laboral y con hacer que sea más fácil emprender y contratar.
Alberto, voy a ir con usted, si es tan amable, para comentar el tema de vacunar, porque me parece sin duda eso como una circunstancia lógica. O sea, hay que tener una población sana para enfrentar la economía. Pero ¿cómo lograr, cómo obtener dinero para atender esa emergencia sanitaria, por favor? Bueno, existen fondos incluso de multilaterales. Hay que priorizar los recursos. El Estado, el gran desafío en el Estado, en el Ecuador, es priorizar. Porque tenemos que cambiar la pregunta. Hasta ahora nos preguntábamos de dónde va a salir la plata. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo debemos usar los recursos que tenemos para que beneficien al ciudadano. Y ahí viene cambiar el rol del Estado. Necesitamos un Estado que trabaje para los más pobres. Un Estado que no se dedique a hacer de todo, que es lo que tenemos en la actualidad. Un Estado que se dedica a todo y que al final del día, cuando llega lo importante, lo que sí le cambia la vida a un ciudadano, nos dicen, disculpen, ya no tengo recursos. Entonces, ahí podemos ver cosas inauditas, como en medio de la pandemia, les digan a los médicos, esperen que no tengo plata para pagarles sueldos. Pero mientras tanto tenemos un Estado que se dedica a hacer absolutamente todo. Estado que se dedica a los ferrocarriles, a los aviones, a la minería, al petróleo, a lo que quiera está metido el Estado. Pero cuando viene lo importante, que es invertir en el ciudadano, nos dice, ¿saben qué? Ya no hay plata. Eso es un tema de priorización y eso hay que hacer también para la pandemia. La prioridad es la vacunación y eso se logra priorizando los recursos del Estado. Diego Mancheno, el Estado, el rol del Estado, el sector público es el problema, dijo Pablo Arosemena. El Estado debe atender a los pobres, ha dicho Alberto Acosta. Por favor. Estoy de acuerdo en el sentido de que es necesario vacunar. Ya. Me parece que no se requieren muchos recursos para eso. Se requiere, como decía Pablo Arosemena, liderazgo y organización. Pero me parece al mismo tiempo que la problemática el desafío de la problemática actual implica no enfrentar las cosas linealmente. Primero resuelvo esto, después resuelvo esto. No. Es necesario entrar en un ejercicio de resolución de los problemas sistémicos. Pero hay unos que son de prioridad, de urgencia. Sí, pero si no resuelvo el problema, si resuelvo el problema de la salud y no resuelvo el problema del agua, si no resuelvo el problema de la alimentación, de la nutrición infantil... Pero lo ideal es que de una vez resolvamos todos, pero todos los problemas, pues no hay cómo, pues. Debes resolverlos de manera sistémica. Allá. Y para eso se necesita un Estado fuerte, no digo pesado, no digo grande, un Estado eficiente, un Estado que efectivamente emprenda en un proceso de resolución de todos los problemas de manera sistémica, para entender la lógica de salir de la crisis de manera conjunta. No estoy de acuerdo con la visión de que borrachito de Pablo Arosemena, ¿no es cierto? La nación es una sola. Yo creo que es necesario entender la lógica del funcionamiento de la economía y de la sociedad como una totalidad y no como un borrachito y un sobrio que le saca al borrachito, sino la economía está en crisis. Pero hay que ayudar quizás a esa persona que está borracha para que se recupere. Pero el sector privado también está debilitado. La pandemia, claro. Ajá. La pandemia, el nivel de endeudamiento, la incertidumbre genera también debilidades en los procesos de producción e inversión privados. Ana Patricia, este es un debate eterno casi, ¿no? El rol del Estado. Sí, y está bien diferir. Creo que está bien tener posiciones distintas. Sí creo que tenemos que llegar a objetivos comunes. En pandemias o en crisis anteriores, el mundo ha tomado decisiones importantes. Se creó el sistema de seguridad social, se creó el New Deal, se creó el Plan Marshall, se creó el sistema de multilaterales. Hay que tener medidas audaces, por más que tengamos diferentes posiciones ideológicas o de la visión del Estado. Y a esas necesidades que estamos hablando de urgencia, yo, Andrés, añadiría una más. Y es las personas que no tienen con qué comer el día de mañana. El mismo FMI, en su carta de acuerdo con el Ecuador, señala que las transferencias directas que da el Ecuador, como el bono de desarrollo humano, por ejemplo, solo llegan al 30% de la cantidad de personas a las que debería llegar. Ya no es una postura ideológica, no es una postura extrema, no es una postura de Estado obeso, es una postura de mínimos que el mismo Fondo Monetario Internacional señala. Desde Grupo Faro hicimos una encuesta representativa en la ciudad de Quito a los vendedores informales, un grupo altamente golpeado. Y en ese entonces, en septiembre, solo 1% de los encuestados señaló que recibió una ayuda directa del Estado. Ahí tienen que estar. Para que exista más medidas de bioseguridad, las familias tienen que comer, tienen que tener alimentación. Pero lo y ideal seguridad. sería que ya el Estado no tenga que atender a estas personas porque ya no hay pobres, porque ya no hay necesidad del bono de la pobreza. Eso sería lo ideal. Eso es ideal. Claro. Y hay que tomar medidas estructurales, pero estas medidas nos tomarán 10 años para que la economía retome un ritmo de crecimiento que permita reducir estas transferencias directas que no van a desaparecer ni en los países más desarrollados
desarrollados ha desaparecido, pero sí estar en un momento en el que no tengamos cerca de un tercio de la población en la pobreza. Mientras tanto, es la obligación no solo del Estado, sino de la sociedad, dar un mínimo a estas familias que por haber nacido en una circunstancia distinta a la nuestra, no tienen que comer el día de hoy. Hemos consultado cuál es el rol del Estado, de alguna manera, en este debate que se vuelve ya eterno, como he señalado, o como he dicho. Pablo, ¿cuál es el rol del sector privado? ¿Qué ocurre con la inversión extranjera, con la inversión privada? ¿Qué sucede con la reactivación? ¿Es preciso hacer qué para lograr que el sector privado pueda reflotar? Por favor. El empresariado tiene que aprovechar esta oportunidad para generar crecimiento con equidad. Eso es clave para poder asegurar que la libertad que hoy se ha recuperado sea permanente y se tenga por muchísimo tiempo para beneficio de todos los ecuatorianos. Y para eso son claves los consensos. Y de alguna manera el empresario juega en una cancha con unas reglas del juego que pueden ser claras o raras. Han sido raras mucho tiempo y ahora la expectativa es que esas reglas sean claras, estables, que no cambien a cada rato y relativamente amigables con el emprendedor, que le hagan la vida más fácil al emprendimiento. Y eso requiere una suerte de consenso, una suerte, diría yo, de tregua nacional. Hoy hay un presidente electo con una clara visión, con un plan de gobierno. Hay que apoyarlo para que pueda gobernar para el bien de todos. Toda democracia necesita pesos y contrapesos, pero juntémonos, encontrémonos en el centro para desde ahí impulsar el Ecuador. Entonces, el sector privado lo que quiere hacer es emprender, desempolvar, sacar de la gaveta los planes de inversión, de reinversión para generar empleos. Y ese efecto lazo de las percepciones, que cómo ha caído dramáticamente el riesgo del país, yo pienso que vamos a seguir hablando en las próximas semanas y meses del efecto lazo, de cómo se empieza a generar ese ambiente de nuevas inversiones que generan más y mejores plazas de empleo. Ahora, lo que ocurre para ciertos sectores, observadores, comentaristas, Pablo, es que hay sectores o hay áreas de la actividad privada que se malacostumbraron en el transcurso del gobierno de Correa, porque dependían del Estado, dependían del sector público, y como el gobierno tenía plata, era dadivoso en eso, y se malacostumbraron. Bueno, cuando no hay viento, toca remar. Entonces el sector privado, yo creo que la inmensa gran mayoría es un empresariado muy competitivo, que cuando hay viento, cuando el viento está en contra, igual sale a remar con fuerza, y eso es lo que estoy viendo, percibiendo en el empresariado. Gente que está buscando invertir, emprender, que estaba esperando este momento, las empresas, y no solamente las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, las microempresas, que son claves para generar el caudal de empleos que el país necesita. Hoy en día lo único que dicen es, veo que hay un horizonte de reglas claras, quiero entusiasmarme a invertir, a generar empleo, y eso es muy bueno para el país, Andrés. Así que hay que seguir en esa línea, y es importante también conocer cómo viene esa reforma tributaria, que de lo que ya se puede comentar, es una reforma tributaria que viene a ponerle más plata en el bolsillo, ya no al Estado, al borrachito, sino al ciudadano, que la plata se quede en el bolsillo del ciudadano, del microemprendedor, que genera empleo, de la familia ecuatoriana. Eso es algo muy positivo y esa es una gran expectativa también del sector privado. Gracias, Pablo. Alberto, su opinión. Tenemos una ronda final en este segmento del programa. Casi un minuto cada uno para resumir lo que hemos planteado. Por favor, Alberto Acosta. Necesitamos un Estado que se enfoque en su rol, en servir al ciudadano, invertir en el ciudadano, salud, educación, seguridad. En medio de la pandemia, el Estado tiene que aumentar las transferencias de efectivo, ayudar a quien perdió un empleo y no lo va a recuperar en 1, 2 o 3 años, dependiendo de cuánto tiempo tome la recuperación. Ese es el rol del Estado. Por otro lado, necesitamos que se entienda que el Estado no genera riqueza, el Estado la consume. Tiene que alguien haber generado la riqueza y haber cobrado impuestos para poder recibir ese financiamiento. Si queremos financiar los programas sociales que se enfoquen en los más pobres, un Estado que se tenga claro que tiene que enfocarse en los más pobres, entonces necesitamos también impulsar la actividad privada. La actividad que sí genera riqueza, que con más actividad privada al final del día hay mayor pago de impuestos y más dinero para todos los programas del Estado. Entonces es importante que cada uno asuma su rol, aprovechar de esta coyuntura para dar un giro y entender que el motor que hay que prender este momento es el motor de la actividad privada, que ese va a ser el motor que va a impulsar incluso la actividad que puede tener el Estado. Y por último, yo creo que no necesitamos de un Estado fuerte, necesitamos de un Estado eficiente. Ya vivimos las consecuencias de Estado fuerte.
Lo importante es instituciones fuertes, no caudillos fuertes. El caudillismo nace en los estados fuertes. No necesitamos estado fuerte nunca más, necesitamos instituciones fuertes, división de poderes, que eso es lo que genera un círculo virtuoso para que la sociedad pueda florecer en libertad. Diego Mancheno, 1 minuto. Estoy de acuerdo con lo que señala Pablo Rosemena. Crecimiento con equidad. Fíjate, ahí se señala un objetivo conjunto que además implica un compromiso conjunto entre Estado y sector privado. Diseñar estrategias que nos permitan acercarnos a esos objetivos conjuntos. ¿Cómo resuelvo crecimiento con equidad? En ese objetivo, ¿qué papel tiene el Estado? ¿Qué papel tiene el sector privado? Y firmar compromisos. Me parece, le he oído a Pablo Rosemena, representante del sector privado, muy entusiasmado y muy comprometido en ese ejercicio. Perfecto. ¿Qué se le pide al Estado en ese proceso? Pondría, digamos, en cautela el tema de la reforma tributaria. Me parece que eso es importante atenderlo bien en la coyuntura actual. Pondría cautela en los procesos de liberalización financiera, liberalización comercial. Esos son herramientas para. Y ahí es cuando se requiere, ¿no es cierto?, entender la lógica de la alianza pública-privada para alcanzar objetivos de mayor largo alcance. Eso vamos a hablar más adelante en el siguiente segmento. Ana Patricia, su apreciación final. Sí, creo que vamos a llegar a un consenso y me alegra, y es el tema de la equidad. Y crecimiento con equidad y equidad para el crecimiento. Y además, más allá de la discusión que sigamos teniendo muy interesante sobre el rol del Estado, hablemos mejor de políticas públicas y hablemos de la importancia de las políticas públicas basadas en evidencia. Y en el próximo segmento, si hablamos de reforma tributaria, hay mucho que decir, porque hay ya literatura de las cosas que no funcionan y que se siguen implementando y que se han implementado en el año anterior, quitando recursos al fisco sin generar empleo ni ingresos. Entonces, políticas públicas basadas en evidencia, para eso estamos aquí. En un instante retornamos, continuamos con la segunda parte de Hora 25. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Durante la campaña, el presidente electo Guillermo Lasso hizo varias promesas en el ámbito económico. Justamente uno de sus puntales fue la creación de 2 millones de empleos. La pregunta es, ¿cómo generarlos? Cuando ha quedado más que claro que el Estado no puede ser el principal generador de empleos, sino el sector privado. Lasso también mencionó que su intención es atraer la inversión extranjera, para lo cual necesitará generar seguridad jurídica. Señaló también su intención de avanzar en los tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, así como el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Además, habló durante la campaña sobre el tema impositivo, refiriéndose a que no se pueden incrementar los impuestos y atacar al bolsillo de los ciudadanos. Pero ¿cómo conseguir entonces los recursos que el país necesita? Y finalmente, pero quizá este es uno de los temas más importantes, la vacunación. Pues aunque se trata del ámbito de la salud, está directamente ligada con la reactivación económica. Estas son a grosso modo algunas de las promesas de campaña. Sin embargo, el trabajo será cuesta arriba. ¿Podrá el presidente electo cumplir con sus electores y con un país que anhela salir de la crítica situación en la que se encuentra? Gracias, Belén. Y claro, planteamos el tema de la vacunación ya en el segmento anterior, pero hay algunos otros aspectos que los pone ya en debate la nota de Belén. Y quizás debemos empezar con usted, Ana Patricia, el tema tributario. ¿Cómo manejar el tema tributario? Porque sí, efectivamente, como se dijo, se necesitan recursos para el funcionamiento del sector público, por favor. Sí, yo creo que aquí va a haber otro consenso. El Ecuador necesita una reforma tributaria integral. Y porque tiene que ser integral, tiene que ser consensuada. Entonces, apresurar una al 24 de mayo me parece tal vez un poco complicado si queremos reformas que nos ayuden en el largo plazo y que lleguemos al centro, como bien decía Pablo. Y lo importante ahí es, decía yo antes, tomar en cuenta la evidencia en el Ecuador y en el mundo. Por ejemplo, la literatura, hay un cierto consenso en la literatura que bajar los impuestos corporativos no generan más empleo. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? En el Ecuador se pasó la ley de fomento tributario. Eso implicó para el 2019 que se recibieron 92.5 menos millones para ingresos del SRI. Eso se llaman gastos tributarios, ya podemos hablar más adelante. ¿Cuántas personas se beneficiaron?
102. Entonces, me preocupa que esta sea la misma tónica cuando no tenemos primero un proceso de seguimiento, si es que la teoría funcionaría, si el supuesto de generar empleo funcionaría y no sabemos cómo medirlo, eso me preocupa. Pero me preocupa más que ya sabemos que en general esto no funciona. De hecho, hay un metaanálisis, que es un análisis de análisis, que muestra que en general estas bajas, si es que generan más empleo, lo hacen en el muy corto plazo. Hay otras medidas más desde la demanda que van a generar más empleo porque se incrementa la demanda. Por ejemplo, con un seguro de desempleo más Pero hay fuerte. temas, Ana Patricia, casi de sentido común. O sea, si se baja el IVA, ¿el consumo aumenta o no necesariamente? Bueno, ahí depende de la elasticidad y eso ya es algo muy técnico, pero las arcas fiscales ahorita necesitan fondos. Claro. Estoy de acuerdo que decir de forma generalizada subamos impuestos va a ahorcar a las familias y a ahorcar a las empresas. No se puede hacer eso, pero se tienen que tomar medidas más profundas, por ejemplo, viendo esto de los gastos tributarios, que es simplemente lo que deja de percibir el Estado porque se hacen exoneraciones, excepciones y deducciones, que no necesariamente van a las empresas que más necesitan o no necesariamente van a las familias que más necesitan. Ok, muchísimas gracias, Alberto Acosta. Ya está puesta en escena, en tema, el asunto tributario. ¿Cómo debería ser la propuesta de reforma tributaria que plantee el nuevo presidente? Por favor. Yo creo que no hay que perderse en los promedios, porque ahí se llegan a conclusiones equivocadas. La realidad es que en el Ecuador hay algunos desincentivos graves y el problema es que en el Ecuador castigamos la inversión. La carga corporativa en el Ecuador es 42,6%, cuando el promedio regional es 32,6%, 10 puntos porcentuales menos. ¿Qué es la carga corporativa? Lo que se paga por invertir. El que invierte tiene que pagar participación de trabajadores, impuesto a la renta e impuestos sobre los dividendos. 42,6. Promedio regional 32,6. ¿Qué mensaje le damos al inversionista? Si usted quiere invertir, piénselo bien. Le recomendamos que se vaya a Colombia, Perú, a cualquier país de la región, le va a ir mejor, va a ganar más. Esto es a nivel de las empresas en general. Ahora a nivel del pequeño microempresario, ¿qué le decimos? Le vamos a cobrar un impuesto a la renta del 2%, pero del 2% sobre sus ventas. Entonces, si usted perdió plata en medio de la pandemia, no me importa. Usted me paga impuesto del 2% sobre sus ventas, endeúdese y pague. Eso es destruir la inversión a todo nivel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desalentando la inversión. Y la cereza sobre el pastel es el impuesto a la salida de divisas, que bloquea el ingreso de capitales. Fue una medida miope construir un muro alrededor del país como el que propuso y el que construyó Trump. Lo hicimos en el Ecuador también. Bloqueamos el ingreso de capitales, pero lo que no nos dimos cuenta nunca con ese impuesto es que los capitales en el mundo están fuera del Ecuador. Los dólares, del 99,9% de los dólares del mundo, están en el exterior, están del otro lado del muro. Entonces, lo que hemos hecho es limitar el ingreso de capitales. El resultado, el costo del dinero en el Ecuador es alto, el ahorro es escaso. Esos son los desincentivos que hay que corregir urgentemente. No nos quedemos en los promedios. Veamos que al final del día la fuente de generación de riqueza es la inversión y la producción. Tenemos que impulsar la inversión y la producción si queremos más bienestar. Tal vez deberíamos empezar con una pregunta que debía haberlo formulado al inicio. ¿Para qué sirven los impuestos, Diego? ¿Por qué es necesario cobrar impuestos? Esa discusión es muy interesante y tiene varias aristas teóricas, pero la que a mí me gusta es el costo de vivir en civilización. Ya está. ¿Qué quiere decir vivir en civilización, Andrés? Quiere decir vivir en una sociedad sin muros, vivir en una sociedad equitativa, vivir en una sociedad fraterna. Y eso cuesta. Es decir, ¿cuánto es el nivel de impuestos en los países que tienen esos niveles de vida? Impuestos a la renta del 40, 50%. Y la inversión extranjera va. Y no han perdido credibilidad. Entonces, ese prurito de que cuando tienes los impuestos altos no va la inversión extranjera o se desincentiva al inversionista privado, es totalmente falso. Eso lo demuestra la realidad nacional, internacional y mundial. Aquí, cuando no teníamos el impuesto a la salida de divisas, no entraban capitales, no había inversión extranjera directa. Se impone el impuesto a la salida de capitales y tampoco viene la inversión extranjera directa. Otras son las preguntas que hay que hacerse. Hay que superar el manual de texto de macroeconomía 1. Hay que estudiar la evidencia empírica. Hay que estudiar lo que está pasando en la realidad y evidenciar que efectivamente, ¿no es cierto?, otros son los elementos que contribuyen a ganar competitividad, ganar confianza y que el empresario efectivamente invierta en un país.
otros son los elementos. Y hay que estudiar, en el ejercicio de la política pública, la linealidad no existe, ¿no es cierto? Entonces tú decías, baja el IVA, aumenta el consumo. A ver, estudiemos para ver si es que eso efectivamente puede ocurrir. Porque ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos? Bajas los impuestos, pagas la deuda y no Bueno, aumentas el consumo. Pero lo ideal sería no tener impuestos, partimos de eso, ¿no es cierto? Lo ideal sería no tener impuestos. Tú planteas más bien tener impuestos altísimos. No. Que con eso nos convertimos ya en Suiza, en Bélgica y en los países industrializados. Y no necesariamente. No, tampoco, claro. Es un tema de qué Estado necesitamos, qué sociedad, acordemos la sociedad que queremos. ¿Qué nivel de educación necesita el Ecuador? No solamente el nivel de educación, hacia dónde va como país. Apostemos a ese país, negociemos qué cuesta eso en términos educativos. Claro. Todos hemos coincidido en que es necesario invertir en educación. Alberto dice, educación, salud, bienestar, eso cuesta. Esto cuesta. Y cuesta el policía que está en la esquina, y cuesta el médico, militar, y el militar, y exactamente. cuesta todo eso. Acordemos de eso, diseñemos una sociedad, un acuerdo de sociedad, veamos cuánto cuesta eso y paguemos los impuestos que se requieren para sostener, que correspondan para eso. Pablo Arosemena, por favor, su apreciación sobre el tema tributario. A ver, las cosas concretas. La propuesta de Guillermo es muy clara en el tema tributario. Por ejemplo, eliminar ese 2%, eliminarlo el 2% a los microemprendedores. Eso es un impuesto criminal, porque es un impuesto que teóricamente es sobre la renta, pero realmente termina agarrándote las ventas. Y ya sabe todo el mundo que el año pasado, el 2020, fue un año terrible. Y en ese año las empresas, los microemprendedores no generaron utilidades. Sin embargo, viene el Estado y te dice, no importa, señor, usted igual va a pagar. No importa que ganó o no ganó, igual tiene que pagar porque usted exista. Entonces, ese es un impuesto nefasto, ese 2% a los microemprendedores. Entiendo que hay consenso, no solamente, digamos, en la centro a la derecha, sino del centro a la izquierda también, y todo el mundo estaría de acuerdo, inclusive el progresismo, el correísmo, en que ese es un impuesto que tiene que ser eliminado porque es nefasto. Se bajan impuestos, sube la economía. Otros impuestos más, el ISD, que realmente es un IED. En vez de impuesto a la salida de divisas, se convirtió en un impuesto a la entrada de divisas. Como bien decía Alberto, una suerte de muro tributario. Y aquí hay que hablar con claridad. Hay que derribar ese muro tributario. Hay que hacerlo de forma gradual, pero hay que hacerlo porque hay que enviar señales claras y serias al mundo de que Ecuador necesita integrarse al mundo. Ecuador necesita más inversión. Ecuador necesita más empleo productivo. Y para eso necesitamos bajar impuestos que distorsionan al aparato productivo. Otro ejemplo de lo que está en las propuestas de Guillermo tiene que ver con los ICES, impuesto al consumo especial. No todos los ICES, porque hay pues miles de ICES, sino aquellos ICES que no tienen nada que ver con temas de salud, pero que definitivamente le encarecen la vida al ecuatoriano común y corriente. Toda persona que nos está viendo sabe y siente que Ecuador es un país no caro, carísimo. ¿Y por qué es tan caro el Ecuador? Por tanto impuesto. En buena medida por esos ICES. Por ejemplo, sobre los vehículos. Los vehículos se encarecen por los aranceles, pero no solo por los aranceles, también por los ICES. Y uno pensaría que un vehículo eso es un lujo. Hermano, un vehículo habrá sido un lujo en el siglo XIX. En el siglo XXI, un vehículo es una herramienta de trabajo, de productividad. La gente joven, todo el mundo necesita tener un carro para poder trasladarse y producir. Entonces es importante abaratar la producción y eso se logra bajando impuestos. No sé si ya agotamos el tema tributario, quisiera plantear ahora el tema de la deuda. Por favor, Alberto, no sé si usted quiera continuar sobre algo que se quedó sobre el tema impuestos y vamos a la deuda, por favor. En el tema impuestos yo quisiera mencionar que si solo fuese detener la carga tributaria de Suiza y transformarnos en Suiza, pues pongamos impuesto a la renta o de Francia al 60, 70% impuesto a la renta y nos transformaremos en un país como Francia. Las cosas no son así. Realmente se requiere, los impuestos van en relación al grado de desarrollo de un país. Entonces, que un país como el Ecuador quiera tener impuestos europeos cuando no tiene la fortaleza productiva, no tiene la capacidad para sostener esos impuestos, simplemente es trabajar en destruir aún más la producción. Yo creo que lo que tenemos que tener claro en este momento es que el Ecuador tiene que fomentar la producción. La producción a través de la inversión es lo que genera bienestar, genera consumo, genera ingresos. Entonces hay que tener cuidado con esas visiones de bajo el IVA para que consuman más. ¿Qué pasa si es que bajo el IVA pero sigo castigando la producción?
Entonces consumen más, pero producto importado, lógicamente, porque en Ecuador la producción sigue restringida. Entonces hay que trabajar en una visión integral. Y sí, para que venga la inversión extranjera no es suficiente eliminar el ISD, también hay que trabajar en otras medidas en paralelo, empezando por acabar con ese Estado fuerte, ese Estado irracional, caudillista, e ir hacia instituciones fuertes. Ese es un gran desafío, institucionalidad. Eso necesita la inversión nacional y extranjera. Entonces el tema es mucho más integral, pero no podemos trabajar de hacer todos los esfuerzos para hacer un infierno tributario y pensar que las cosas van a salir bien. Ok, Alberto, una pausa para que Diego comente el asunto de incremento de impuestos para convertirnos en Suiza o Francia. A ver, no, yo no señalé eso. O sea, yo lo que dije es que hay países que tienen elevados impuestos y que son desarrollados y que igual atraen inversión extranjera. Entonces eso nos debe llevar a cuestionarnos, ¿acaso los impuestos son la razón suficiente y necesaria para que atraer la inversión extranjera, para que se vuelva competitiva una economía? Dos elementos. Uno, estábamos señalando bajar el ISD. El ISD funciona también como un impuesto a las importaciones, ¿no es cierto? Estábamos señalando bajar el impuesto a los consumos especiales. Y además se señala el ejemplo de los vehículos. Andrés, si es que yo importo vehículos, lo que dijo justamente Alberto al último en su intervención, si bajo el IVA y consumo importados, estoy atentando contra la dolarización. Entonces, si bajo el ISD, bajo los consumos especiales e incentivo el consumo de importados, me voy a comer la dolarización. Cuidado. A ver, Alberto, por favor, ya te doy la palabra. Alberto, por favor. Un punto más en impuestos. Alberto, sí. Sobre los impuestos, no que suban. Sube el ISD. Ya es hora de entender que la importación no es mala. El beneficio, de hecho, en el comercio internacional nos beneficiamos porque vendemos lo que somos buenos produciendo, es lo que exportamos, eso nos da ingresos. Y el beneficio del comercio internacional es que podemos importar. Ese es el gran beneficio. Compramos del mundo aquello que no somos buenos produciendo y que podemos comprar más barato. ¿Cuál es el resultado? La población vive mejor. Entonces hay que dejar de satanizar las importaciones. La dolarización no se va a caer porque haya importaciones, porque otro tema fundamental. Para poder importar, primero hay que haber producido. ¿Cómo puedo comprarme un televisor si no he tenido ingresos? Igual sucede con un país. Un país que no produce no puede importar ni un centavo. Entonces, el riesgo no es la importación, el riesgo es la falta de producción. Si es que no produzco, si no tengo ingresos, no puedo consumir y vivo en la pobreza. Ese es el desafío, más producción. Ok, Ana Patricia. Un punto muy cortito. También llegamos a consenso sobre ese 2% por ventas, estamos de acuerdo, llegar más al centro es fundamental. Y quisiera tomar las propias palabras del presidente electo Lasso. Él mencionaba que le parece un poco raro que un empresario que trabaje 10 años y que sea exitoso no pague impuestos. Y eso es muy importante, porque si bien las tasas que mencionaba Pablo parecen altas y pueden ser altas, de hecho, si comparamos cuánto es el porcentaje de recaudación sobre el PIB del impuesto corporativo, en el Ecuador es del 3% y en América del Sur, no en Suiza, no en la OECD, es del 3.8%. Entonces, ¿tiene el Ecuador un colchón y un margen para generar un poco más de ingresos en esa vía en este momento que es la situación crítica y mantenernos en nuestra realidad y no trabajar con promedios, pero trabajar con evidencia y trabajar con datos duros del mismo país? Ok, vamos. No sé, Alberto, ¿quieres decir algo? Yo quisiera mencionar un tema. El problema de cuando se trabaja en estas cifras comparadas con el tamaño del PIB es que, por ejemplo, decimos la carga corporativa del Ecuador es similar a la de Chile, pero tenemos una gran diferencia. La informalidad en el país, en el Ecuador, es gigantesca. Más de la mitad de la economía es informal. Entonces, ¿quién paga esa carga igual a la de Chile? La mitad del país, menos de la mitad del país carga con la mitad, con todo ese peso que es similar al de Chile. Entonces, el desafío es mucho más allá. Podemos decir, sí, si comparamos la cifra que nos acaba de dar, nos dice las cargas corporativas es menor que otros países. Pero el problema es que no se está considerando un sector muy fuerte, informal, que no paga impuestos en el Ecuador. El grueso de la población en el Ecuador no paga impuestos. Y ese es el gran desafío. No estamos hablando del 30% que son pobres. Estamos hablando del resto, que no son pobres. Si hablamos de impuesto a la renta personal, 70% de la población en el Ecuador no paga impuesto a la renta. Esa es una realidad. Y de ese 70%, apenas 32% son pobres. ¿Qué pasa con todo el grupo restante? Ese es el desafío. Hay que pagar impuestos y hay que ampliar la recaudación a más grupos. Ok, vamos a terminar con Pablo Arosemena, su intervención final.
para concluir este segmento. Por favor, Pablo. Justamente en esa idea, ¿no? Lo importante es ampliar la base en vez de aumentar la tasa. Ampliar la base tributaria permite recaudar más. Y ahí se da esta suerte de paradoja para mucha gente, pero que es la curva de Laffer estudiada hace mucho tiempo, que bajando impuestos se puede recaudar más. Eso es sumamente importante. Y luego también en el tema de los impuestos, saber que cuando se miden los impuestos del Ecuador y se los compara con otros países, muchas veces no se está comparando peras con peras, sino peras con manzanas, porque hay muchas cargas tributarias escondidas sobre el empresariado ecuatoriano. Y eso es importante tener en cuenta. Entonces, lo de fondo aquí, lo que se está planteando, de lo que se conoce y se puede discutir de la reforma tributaria, son cosas de sentido común. Eliminar cosas que le encarecen la vida a la gente y que significan muy poco sacrificio fiscal, que el gobierno no va a dejar de recibir mayor recurso en el corto plazo y va a poder darle más plata en el bolsillo a la gente, por un lado. Por otro lado, también la competitividad. Recordemos que sin producción no hay salida, necesitamos más producción. El mayor desafío del Ecuador termina siendo en última instancia generar empleo. Y esos 2 millones de empleos no se generan solos, se generan con inversión, con producción, con reglas claras, con muchas cosas que aquí estamos conversando. Entonces, por eso es importante ponernos de acuerdo, llegar a consensos, tener esta suerte de tregua nacional y coincidir en ciertas cosas básicas. Aquí una propuesta, bajar impuestos, hoy sube la economía. Hacemos la pausa y volvemos en un instante. Hay un tema que quedó pendiente que quisiera proponer a nuestros panelistas que comentemos, que intercambiemos opiniones y lo que acaba de señalar o que señaló hace pocos instantes Pablo Arosemena, el fomento a la producción, o sea, tener la posibilidad de trabajar, de impulsar, de producir, en fin. No sé si, Diego, empecemos contigo. Fomento a la producción. Efectivamente, coincido totalmente con eso. Para poder salir de la crisis necesitamos incentivar la producción. Y para eso se necesita generar dinámicas económicas que permitan asociatividad, que permitan resolver los problemas de las hojas de balance de las empresas, porque no solamente es un problema de impuestos, es un problema de deuda posiblemente, ¿de acuerdo?, con el sector privado. Es necesario también resolver los temas de empleo y de capacitación, y algo de que dijo tecnología. Alberto me parece es fundamental, la informalidad, o sea, esta existencia de dos países. Un país formal y otro país informal. Claro, ahí, por ejemplo, se plantea un tema del... Es interesante la información, ¿no? Se dice que el Ecuador es el país que más altos índices de emprendimiento tiene en América Latina, pero es el país que más índice de fracasos de los emprendimientos tiene. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer, tanto para el sector público como para el sector privado. Es decir, identificar, ¿no es cierto?, esos procesos de emprendimiento, generar dinámicas que permitan que esos procesos lleven hacia adelante. Pero no es un problema automático, no es un problema de yo dejo que el mercado funcione. Es necesario entrar en un ejercicio de compromisos que permitan ampliar la inversión, ampliar la generación de empleo, pero no un empleo y ampliar la productividad y la competitividad, pero no una competitividad y productividad fundamentada en la reducción del salario. ¿Cierto? Porque eso nos condena a niveles de precarización laboral, porque esa sería la única forma de garantizar la competitividad. Ok, Alberto Acosta, fomento a la producción sin dejar esto en manos del mercado, por favor. Solamente. La producción y impulsar la competitividad. La base para más producción es más competitividad. Superar el problema de ser un país excesivamente caro. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que seguir abriendo mercados. Nuestros productos no pueden seguir siendo castigados para entrar a mercados tan importantes como ejemplo Estados Unidos y así infinidad de países donde los productos ecuatorianos tienen que pagar aranceles. Necesitamos abaratar el ingreso de las materias primas, de los insumos e incluso de los bienes de consumo. El país tiene que abaratarse, eso es fundamental. Todo el tema de las regulaciones, el exceso de trámites. Lamentablemente en el Ecuador ser formal es un lujo que la mayoría de ecuatorianos no se pueden dar.
Un pequeño emprendedor nunca llega a ser formal, siempre se queda debajo del umbral de la formalidad, porque ser formal es costoso. Hay tantos trámites, tantos requisitos, tantos permisos, tantos reportes que hay que presentar que simplemente no lo pueden hacer. Entonces tenemos que liberar a la producción, permitir que sea más fácil ser un emprendedor y que sea más fácil la actividad económica. Eso al final del día es lo que va a hacer impulsar la actividad productiva en un entorno de confianza, en un entorno de respeto hacia la propiedad, hacia la inversión, a la inversión privada y de fomento al emprendimiento a todo nivel, desde los grandes empresarios hasta los pequeños y microempresarios. Ok, gracias. Fomento a la producción, Ana Patricia. Sí, creo que eso es fundamental y eso de aumentar la competitividad en el Ecuador es clave. Incluso comparado al Perú o a Colombia, incluso en temas agrícolas, todavía tiene el Ecuador mucho que dar. Y ahí estoy de acuerdo con Pablo y con Alberto, que hay cosas que hacer donde pueden haber consensos. Reducir los trámites, simplificar la carga tributaria, no necesariamente reducirla, ya hemos hablado de eso antes, pero simplificar el proceso y estabilidad y reglas claras. En los índices de competitividad, esta parte de la estabilidad legal y normativa es fundamental y creo que ahí tenemos que apuntar. Quisiera añadir dos cosas más, y es que en todas las ecuaciones de crecimiento que Diego nos enseñaba, desde Solow hasta Mankiw, capital humano es fundamental para el crecimiento. Y capital humano en sus muchas formas, ¿no es cierto? Entonces, para incrementar ese capital humano hay que invertir también en educación. Y lo que dice Alberto es fundamental. La gran cantidad del sector informal es una tragedia para el Ecuador. Solo el 31% de la población económicamente activa tiene un empleo pleno. Y les voy a dar un dato más. De esta encuesta que hicimos nosotros, representativa en Quito, de los trabajadores informales, vendedores ambulantes, dos cosas para resaltar. Trabajaban 51 horas a la semana, mucho más de las 40 que dice la OIT, y ganaron un poquito luego de la pandemia $151 al mes. Esa es una tragedia, pero no solo eso, Andrés. Esta es gente que también está capacitada y estamos perdiendo capital humano para la economía cuando tenemos a estas personas que no están usando sus potencialidades al máximo. Sus capacidades, interesante eso. Pablo, con usted, por favor, fomentar la producción. Sí, es clave la competitividad. Esa es la palabra aquí fundamental. El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial es muy claro en dónde son las materias que tenemos que resolver. Ejemplos específicos, el ámbito laboral. Ecuador en rigidez laboral está al final de ese ranking, solamente al lado de países africanos. Entonces, ahí hay una tarea y eso tiene que trabajar la Asamblea. Tiene que ponerse ahí, pues, los asambleístas tienen que ponerse la bandera del Ecuador para poder sacar una reforma laboral que permita que sea más fácil contratar. En el ámbito tributario, la idea en resumen es abaratar el país, que sea más fácil, que sea más económico producir, consumir. Esto hace que la plata gire, que la gente sienta cómo el dinero circula y cómo les llega a todos el crecimiento económico. Poco sirve que el crecimiento económico sea solamente para unos cuantos elefantes y no para la gran mayoría que son hormiguitas, los emprendedores. Entonces se necesita competitividad, pero que realmente se abran el mercado para que esa nueva riqueza que se va a estar creando les llegue a todos. Y por último, también no olvidarnos del mercado de valores. El mercado de valores es fundamental para generar financiamiento para la empresa privada. Es un mercado que en el Ecuador tiene muchísimo potencial por falta de reglas claras, por impuestos como el impuesto a la salida de divisas que impidió la integración bursátil todos estos años. Hoy es la oportunidad para que ese mercado de valores sea un mercado vibrante y contribuya al financiamiento de empresa privada y de empleos productivos. Ok, tenemos una última ronda de nuestros panelistas y quizás una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Y voy a empezar con usted, Diego. ¿Qué debemos esperar de Guillermo Lasso? ¿Cuál es un poco la propuesta que él ha formulado al país y que se debe implementar o que va a implementar más bien? ¿Es un clásico liberal, Guillermo Lasso? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tal vez una cosita relacionada con el tema de la productividad, para cerrar. La pregunta es, ¿en qué voy a fundamentar mi competitividad y mi productividad? Y la respuesta tiene que ser clara, explícita y acordada también en una relación de consensos. Fundamentamos nuestra competitividad en el capital humano, fundamentamos nuestra competitividad en la tecnología, fundamentamos nuestra competitividad en
abaratar fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo. Fundamentamos nuestra competitividad en la sobreexplotación de los recursos naturales. Eso hay que discutir. ¿En qué vamos a fundamentar nuestra competitividad y nuestra productividad para insertarnos en la economía mundial? Estoy totalmente de acuerdo que es necesario eso. Por otro lado, con respecto a tu pregunta, estoy de acuerdo. Es decir, la propuesta de Guillermo Lasso es una propuesta liberal. Él ganó en las elecciones. Entonces, tiene que llevar adelante esta propuesta porque la población votó por esa propuesta, ¿no es cierto? De alguna manera. Lo que yo sugeriría, ¿no es cierto?, es que tengamos cuidado con las linealidades en esa estrategia de la liberalización. Ok. Solo Sí. una cosita, especialmente por la coyuntura actual. Es decir, en la coyuntura actual de la pandemia a nivel mundial, Ya. cuidado con esperar mucho de la inversión extranjera. Cuidado con esperar mucho O sea, de esa inserción Sí, liberal, pero no mucho. con cautela. Ok, rapidito, estoy sobre el tiempo. Sí, ¿Qué esperamos del gobierno de Lasso? Bueno, primero le deseamos los mejores éxitos. Y si bien ese es el programa, yo he leído los programas de los 16 candidatos Ajá. presidenciales, sus binomios, yo creo que él ha tenido una gran lección en su campaña de segunda vuelta. Y es que hay por lo menos la mitad, y si no 2/3 del país, que no necesariamente está de acuerdo línea por línea con ese programa liberal. Y por eso yo diría cuidado con la linealidad, cuidado con los extremos. Y yo creo que el presidente electo Lasso ha dado buenas señales de que él va a escuchar, y la señal siguiente es ver si su gabinete se integra con diversidad. Creo que hay temas graves, complejos, que estamos aquí para pronunciarnos, aunque sea para las medidas difíciles. La rigidez del mercado laboral es uno, seguridad social es otro, pero cuidado a los extremos porque va a ser difícil ayudar con evidencia a un presidente que vaya al extremo. Ya, rápidamente, Alberto Acosta y Pablo Arosemena en Guayaquil. Alberto, por favor, 30 segundos. Yo creo que podemos esperar un gobierno de alguien que confía en la capacidad de los individuos, de las personas, que somos, como personas libres, podemos tomar mejores decisiones y que eso nos va a llevar a mejor puerto. Es un cambio total frente a lo que vivimos durante los 14 años anteriores, en donde el único que podía tener las mejores decisiones era el Estado y los ciudadanos teníamos que simplemente obedecer a los designios del caudillo de turno. Ese cambio de por sí es radical y puede generar un efecto virtuoso gigantesco. Esperemos que en la sociedad siga floreciendo esa voluntad de tener ciudadanos libres, ciudadanos con igualdad de condiciones, con igualdad de prestigio, igualdad de derechos. Eso es lo que tenemos que defender en la ciudad ecuatoriana. Somos una sociedad diversa donde todos deben tener su espacio para poder vivir y realizar sus sueños. Pablo Arosemena, con usted terminamos. Por favor, 30 segundos. El gobierno de Guillermo Lasso vamos a tener la oportunidad, pienso yo, de ver un claro liderazgo que marca un norte con equipos, con plan. Ahora, yo plantearía una pregunta distinta para cerrar, y es cómo lo podemos apoyar desde la ciudadanía, a los emprendedores. Yo de alguna manera quiero emplazar a todo emprendedor que nos esté viendo, a todo empresario, este es el momento de sacar de la gaveta, de sacar del cajón los planes de inversión. A veces decimos, ¿cuándo viene la inversión de afuera? Es la propia inversión de los ecuatorianos, la propia reinversión. El momento es ahora, a invertir, a producir, a sacar el Ecuador adelante juntos, entre todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25.